Bienvenidos a Es Noticia, soy Paula Pérez. Hoy tengo el placer de acompañarlos por Tatiana Pérez. Es Noticia, Rusia. Occidente lanza las primeras agresiones económicas y políticas contra Moscú. Apuntan a sus instituciones financieras y detienen la certificación del gasoducto Nord Stream 2 e insisten en acusarlo de haber iniciado una invasión a Ucrania. ¿Cuál será la estrategia del Kremlin frente a estas acciones que ya se sabían llegarían? Hoy lo analizamos. También es noticia Brasil. Trabajadores y partidos y organizaciones sociales se han pronunciado contra la privatización de la empresa estatal Eletrobras, que solo busca darle dividendos al gran capital. Y es noticia Paraguay. El gobierno de Mario Abdo Benítez ha destituido de la cartera del Interior al ex ahora exministro Arnaldo Guizú por presuntas conexiones con el narcotráfico. Así iniciamos. Acompáñennos. Es noticia Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos han lanzado las primeras agresiones económicas contra Moscú, pero no son nuevas. La decisión que lanza el presidente además Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. El presidente estadounidense Joe Biden anunció un paquete de medidas que incluyen sanciones de bloqueos totales a dos grandes instituciones financieras rusas, el Banco Militar Ruso y el BEP, el banco estatal que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía, gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones. Eso significa que hemos cortado al gobierno de Rusia de la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de Occidente y no puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados ni en los mercados europeos. A partir de mañana y durante los próximos días, también impondremos sanciones a las élites rusas y sus familiares. Biden aseguró que Estados Unidos, junto con sus aliados, defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. También este martes, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que Berlín canceló sus planes para aprobar la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que une a Alemania con Rusia sin pasar por Ucrania. La Unión Europea, por su parte, anunció que sancionará a los 351 diputados de la Duma rusa que votaron este martes a favor de reconocer Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, así como a 27 personas físicas y jurídicas. Reino Unido también se unió con sanciones contra 5 bancos rusos y 3 empresarios. Mientras tanto, el gobierno ucraniano solicita al Reino Unido armas de defensa adicionales y aprovecha la oportunidad para pedir formar parte del bloque europeo. Pedía a la Unión Europea que dejara de lado todas las vacilaciones, todas las reticencias y el escepticismo que existe en la capital europea y le diera a Ucrania la promesa de una futura membresía en la Unión Europea. Ese momento ha llegado. La mejor decisión estratégica que Europa puede tomar en este momento es literalmente tomar a Ucrania en sí misma. Desde el Kremlin piden la desmilitarización de Ucrania e insisten en que la solución a este conflicto es sencilla. La mejor solución a este problema sería que nuestros colegas en los países occidentales no pierdan lo que se llama la cara. Si las propias autoridades actuales de Kiev se negaran a unirse a la OTAN y esencialmente mantuvieran la neutralidad. El presidente ruso dijo ayer que las sanciones contra Moscú vendrían independientemente de la situación en Ucrania, con la que asegura no desea romper las relaciones diplomáticas y tampoco estudia por ahora la posibilidad de instalar bases militares en las recién reconocidas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Vamos a someter el tema a análisis. Nos acompaña Wadi Calvo, analista internacional especializado sobre todo en temas de Oriente Medio, Asia y África. Lo recibimos. Bienvenido, Wadi. Qué placer tenerte en esta edición de Es Noticia. ¿Qué lectura geopolítica se hace? Donde además se venía
ya previsible las sanciones anunciadas de manera reiterada por Estados Unidos y también por la Unión Europea bajo esta narrativa de una supuesta invasión del Kremlin a Ucrania, un hecho que no se da, pero que más bien ha ratificado la postura de Rusia en la defensa de su propio territorio y ante la solicitud, sobre todo, de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de ser reconocidas como independientes y que se suma además a la postura de la Duma rusa. Te recibo. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estamos asistiendo a esta ofensiva de Occidente sobre Rusia, que está llegando, digamos, a punto casi de no retorno, ¿no es cierto? La decisión del gobierno ruso de reconocer las repúblicas populares de Donbass y Lugansk, que existen de por sí desde el 2014 y que su guerra por la independencia de Kiev ya le llega a 14.000 muertos. Bueno, el reconocimiento de Rusia, de estas dos naciones, y el envío a solicitud de los gobiernos de esos dos países de efectivos rusos, están demostrando a las claras que Putin no está decidido a dar un paso atrás, y no está decidido a dar un paso atrás porque detrás de él solo tiene la pared, es decir, Rusia está siendo acorralada desde el 94, donde Occidente, con la zanahoria de la Unión Europea, de la OTAN, ha estado conquistando naciones, países que habían pertenecido o formado parte, mejor dicho, de la órbita soviética, y hoy quitando Bielorrusia y Ucrania, el resto de la frontera, desde el Báltico al Mar Negro, son países de la OTAN. ¿Hacia dónde quieren que retroceda Putin? Desde si admitiese que Ucrania entra a la OTAN, la OTAN dispondría de misiles que en 10 minutos estarían llegando a Moscú. La provocación es muy muy alta, muy obvia. Esto creo que se inició con la desesperada búsqueda de oxígeno político hacia el interior de la política de Biden, y hoy nos involucra al mundo entero, porque en un conflicto de esta magnitud, por lejano que esté de esas fronteras, nadie está a salvo, y no sabemos a qué punto puede escalar. Estamos jugando con el fin del mundo, literalmente. Entonces, hay que sentarse a negociar con Rusia y ver que se desarme toda esta estructura militarista que va a llevar al mundo a una guerra que no tiene, primero no tiene sentido, porque estamos jugando quizás con el fin de la humanidad, ¿no es cierto? Porque esta guerra, si se va a convertir en una guerra tradicional, Rusia tiene mucho para ganar, y eso no lo va a permitir Estados Unidos. Los europeos tienen que entender que su estado de bienestar está muy en juego en esta guerra también. Y Reino Unido, Alemania, Francia, que obviamente, como siempre, furgón de cola de los Estados Unidos, obedecen las órdenes de Washington, están comprometiendo
la seguridad y el bienestar de sus pueblos. ¿Hasta dónde quieren arrastrar esta situación? Creo que estamos llegando a un punto o quiebre de la tensión, se sientan todos los lados a negociar, o bueno, el punto de no retorno está muy próximo, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto van a funcionar las sanciones que imprime esta vez Estados Unidos, que las endurece más y que la propia Unión Europea ha dicho se van a sancionar? Se paraliza la certificación de este gasoducto importante, el Nord Stream 2, que además conecta de este energético por el mar Báltico hacia Europa, sobre todo uno de los beneficiarios, Alemania, cuando podría comprar este energético a tan solo $3 si compra de Estados Unidos el gas licuado. Es decir, tendría que pagar $7. Es decir, la diferencia es muy clara. El gas ruso es más barato, más rentable y sobre todo más limpio. ¿Quién realmente sale perjudicado con estas medidas? Y sobre todo el impacto que va a tener, no solamente tratando de asfixiar o mantener un cinturón de contención contra Rusia en medio de esta escalada que tú dices podría salirse de control. Pensemos que tanto Polonia como Ucrania está lleno de bandas neofascistas dispuestas a cualquier locura. Un atentado de falsa bandera de un lado o del otro podría precipitar la guerra. Respecto a las sanciones económicas, si bien Rusia ha invertido muchísimo en estos gasoductos y Alemania los necesita como el agua, la deriva de esa producción podría ir hacia China. China siempre es un gigante necesitado de energía, podría estabilizar de alguna manera la economía Moscú, y sentarse a esperar que los pueblos de Europa occidental le hagan entender a sus mandantes que no están dispuestos por un capricho de Washington a pagar de pronto casi un 100% más de los valores del gas, de la electricidad. O sea, España, por ejemplo, desde hace meses viene sufriendo un aumento permanente de estos valores. El pueblo español está agotado de esta situación y un nuevo golpe a esos commodities, al gas, al petróleo, podría ser demoledor para muchas familias españolas. Y España se alinea detrás de Estados Unidos buscando que le tiren un huesito para poder seguir en la línea de, digamos, de entendimiento con los Estados Unidos, ¿no es ¿Cómo cierto? entender? Europa... ¿Cómo entender, Wadi, lo que tú nos planteas? ¿Por qué se pone como prioridad, sobre todo a través de la Cancillería de Alemania, de Scholz, el hecho de poner primero los intereses geopolíticos militares de la OTAN sobre los intereses económicos y de cooperación multipolar que tendría la Unión Europea, en este caso Alemania, con Rusia? Esto no es económico ni militar, es político. Scholz acaba de asumir el nuevo gobierno alemán. Todavía no se ha acomodado, literalmente no se han acomodado todavía en las oficinas y ya están manejando una crisis que quizás desde la guerra en Yugoslavia o más atrás, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, no se ha visto en Europa. Y necesita, recurrir a los viejos manuales de adhesión a las políticas de Washington, de no agitar demasiado el panorama, porque cortarse por una línea independiente
en este momento el gobierno alemán no está lo suficientemente afincado como para sostenerlo y ir para un lado o para el otro y retroceder después sería un papelón y una marca ya para el resto del tiempo de este gobierno. Entonces se adhiere a lo conocido, a lo fijo, ¿no es cierto?, frente a un panorama totalmente nuevo y totalmente incierto. El valor del derecho internacional humanitario en torno a este conflicto con Ucrania, por último, Wadi, es indispensable, imprescindible. Ese es el rol que está imprimiendo en la actualidad Rusia con la población tanto de esta región del Donbass. ¿Por qué es tan cuestionado a través de los grandes medios hegemónicos y tildado además por Occidente y sus aliados como una injerencia dentro de ese territorio cuando es un pedido interno de los líderes de estas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk? Además de Donbass y Lugansk, hay 7 regiones más, digamos, de una fuerte cultura rusa dentro de Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, Ucrania, Occidente, están jugando muy fuerte para que esto no se empiece a desgranar todavía más, y acerca de las condiciones de la población, lo que puedan sufrir o demás, a Occidente nada le importa. Si estamos viendo las noticias aterradoras que llegan de Afganistán, donde están amenazados más de 1 millón de niños de morir de hambre en las próximas semanas, y a nadie se le para un pelo por una situación crítica. Si vemos lo que ya han hecho los Estados Unidos y sus socios menores en Libia, en Irak, siempre con las mismas mentiras, las armas de exterminio masivos y demás, sabemos que al capital, al imperio, no les interesa absolutamente nada el bienestar de su gente, de la gente, ni propia, mucho menos de extraños. Entonces, ellos, mientras no se vean seriamente amenazados por una respuesta letal de Rusia, van a seguir avanzando en este camino. Biden no tiene nada que perder. Es un pato rengo desde el primer día de su asunción. Sabe que prácticamente no tiene reelección. Después del fracaso de Afganistán, después de la crisis sanitaria y la crisis económica que está viviendo Estados Unidos con los índices de inflación que no se veían desde los años 80, sabe que su gobierno está muerto y la única manera de llegar es generando situaciones críticas de este nivel. Mientras pasa todo esto, Trump se vuelve a medir el traje de presidente, porque de seguir así lo vamos a ver ingresar en enero del 25 nuevamente como presidente Trump. Biden ha sido un desastre desde el primer día de su mandato y lo será hasta el último. Y me quedo con esa frase: hasta que Rusia no responda de manera contundente, este tema va a continuar en escalada. La pregunta última que quiero hacerte: ¿habrá condiciones para que Rusia reaccione de manera contundente ante esta lluvia de sanciones que imprime no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea? ¿Cuál sería esa reacción contundente? Que corte todos los suministros energéticos a Europa, y que concrete la tan ansiada alianza con China, porque siempre entre China y Rusia, incluso en los tiempos del comunismo,
digamos, las relaciones no fueron muy buenas. En este caso están pasando por un buen momento, pero China tiene que jugar mucho más fuerte en este marco de situación, porque recordemos, después de Rusia van a ir por China. Lo que era lo que es Ucrania en este momento lo era la provincia de Shaanxi, la provincia de los musulmanes chinos, los uigures, todo el tiempo pregonando la falta de derechos humanos, la violación de los derechos humanos y demás de China hacia los uigures. Desde que apareció Ucrania en el mapa, desaparecieron los uigures de los grandes medios de comunicación y todo hoy es Ucrania. Estados Unidos está golpeando por donde puede a sus dos grandes enemigos, China y Rusia. Kazajstán no fue un accidente, fue una operación frustrada en los Estados Unidos, frustrada por las políticas rusas, y eso se va a seguir replicando. Hace unos meses nomás teníamos el tema en Bielorrusia, donde vemos que hay países vinculados con Rusia y con China. Vemos operaciones de los Estados Unidos y sus socios menores de manera constante. ¿A qué punto quieren llegar? Hay que preguntarse. ¿Hasta cuánto Biden está dispuesto a arriesgar a sus socios en Europa, a su propio país y al mundo en su totalidad? ¿No es cierto? Porque Rusia no se va a dar por vencido y tiene también mucho para ganar si resiste. Entonces, el único camino que hay es la diplomacia, porque si no, nadie sabe qué nos espera, ¿no es cierto? Y mientras eso sucede, también crece el respaldo hacia Rusia y la determinación que tiene en torno a resguardar su territorio y también su soberanía. Queremos agradecerte, Wadi Calvo, por tu análisis y por tu tiempo para Telesur. No, a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Y es noticia Brasil. Los trabajadores y partidos, además de organizaciones sociales, se han pronunciado contra la privatización de la empresa estatal Petrobras, Electrobras en realidad, que solo busca darle dividendos al gran capital. Esta es una empresa que garantiza el suministro de energía eléctrica. ¿Cuál es la oposición? ¿Qué riesgos genera la privatización de esta empresa? Los detalles al volver. Porque Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
Es noticia Brasil, los ciudadanos y líderes sociales, además de partidos políticos, están rechazando la privatización de la corporación estatal Eletrobras, promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro. Ante las acciones de privatización de la empresa energética nacional Eletrobras, organizaciones sociales y políticas expresaron su desacuerdo, ya que esta decisión atenta contra los intereses de las mayorías. El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó que el actual gobierno no tiene ninguna necesidad de vender un patrimonio del pueblo brasileño. Aseguró Lula que la medida únicamente dará crédito a los inversionistas y grandes capitales. Asimismo, el exmandatario brasileño exhortó a sus partidarios a movilizarse para evitar que Jair Bolsonaro destruya lo que tanto costó construir en beneficio de los más necesitados. La empresa estatal de energía se encuentra este martes realizando un proceso digital donde los socios decidirán si venden la compañía. En medio de esta situación, el tribunal brasileño aprobó una cotización que fija el precio de la compañía por debajo del 50% de su valor real. La prensa local alega que la posible venta de Eletrobras podrá perjudicar al país, comprometiendo el desarrollo industrial y provocando el incremento de las tarifas del servicio eléctrico. Este es un tema que está generando reacciones encontradas a favor y en contra. Desde Río de Janeiro nos acompaña nuestro compañero de labores, André Vieira, para brindarnos más detalles. Te saludo, André, bienvenido a esta noticia. Hola, sí, Paola, saludos para ti también, para la audiencia aquí de Desnoticia. Paola, comencemos por la reacción de ahora, de la noche de hoy. El Partido de los Trabajadores ingresó con un mandato de seguridad, una orden de seguridad ante la Corte Suprema aquí de Brasil para impedir la privatización de la empresa Eletrobras, que es la estatal aquí de energía eléctrica aquí de Brasil. Esto se realiza luego que los accionistas decidieron en el día de hoy que para avanzar con el proceso de privatización. Ustedes ya nos adelantaban que ellos estaban reunidos durante el día de hoy, luego de una conturbada reunión de los accionistas, de una asamblea, se aprobó que la continuidad del proceso de privatización de esta estatal de energía aquí de Brasil. Paula, también las reacciones por parte de los trabajadores, la Central Única de los Trabajadores, la CUT de Brasil, rechaza la privatización, denunciando que esto perjudicará no solamente al Estado brasileño, pero también que traerá, por ejemplo, un riesgo de apagón para este país, además de subir las cuentas de los trabajadores del país. La expresidenta Dilma Rousseff calificó esta venta como un doble estelionato. Esto porque además del valor de la venta, que por aquí incluso se hablan que podría ser hasta 15 veces menos el valor del mercado de la Eletrobras, además de este perjuicio para el cofre, para el Estado brasileño, también esta venta aumentará la cuenta de los brasileños, por esto que Dilma Rousseff calificó esta venta como un doble estelionato. El Instituto de Desarrollo Estratégico del Sector Eléctrico comparó el precio de la Eletrobras con otras multinacionales, con otras empresas eléctricas del mundo, y advirtió que el valor fijado por el gobierno aquí de Brasil, que sería 10.000 millones de dólares para la venta de la Eletrobras, podría ser hasta 15 veces menos el valor del mercado de esta empresa estatal. También vale lembrar, es importante recordar a nuestra audiencia que Brasil tiene actualmente una inflación por arriba del 10%, y uno de los elementos que hace con que la inflación esté tan alta es justamente la energía, que debería ser controlada por el gobierno nacional, pero que en este momento tiene una tarifa internacional, una tarifa que no está de acuerdo con la realidad de los brasileños aquí en este país. Una realidad muy dura para este país, que ahora con Jair Bolsonaro y desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff ha caminado para la privatización de sus empresas públicas, de sus servicios. También, además de la Eletrobras, también está en la mira la empresa de correos aquí de Brasil, también en la mira la propia petrolera Petrobras, la principal empresa aquí de Brasil. O sea, que un gobierno que está avanzando con el proyecto, el proceso de privatización aquí en este país. Pero Lula da Silva, para finalizar, Paola, recordó que dejó claro que él y su partido, el Partido de los Trabajadores, están en contra
de la venta de esta empresa Eletrobras, advirtiendo, por ejemplo, a los compradores que es un mal negocio comprar a esta empresa en este momento. Y justo Lula, que es el candidato que lidera las encuestas para las elecciones del próximo octubre, Lula podría revertir este proceso de privatización en conjunto con el Congreso aquí de Brasil, pero hasta la privatización, hasta que se concretice la privatización, los trabajadores prometen resistir aquí en Brasil, y también los partidos políticos, los movimientos buscan también la resistencia por la vía judicial para impedir la venta de esta que es un patrimonio del pueblo brasileño, que ahora es vendido o quiere ser vendido, podría ser vendido a precio de plátano, como decimos aquí en Brasil, precio de banana, cuando una empresa o algo es vendido muy abajo de su valor de mercado. Paola. Quiero agradecerte, André Vieira, por la información actualizada. Voy a sumar a nuestro invitado, Leonardo Maggi, miembro de la Coordinación Nacional de Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas en Brasil. Nos acompaña desde Porto Alegre. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias, Paola. Y sí, estamos acá atentos al debate en esta lucha. A ver, hablemos de manera específica y técnica. No se podrá realizar una privatización si no hay una autorización del Tribunal de Cuentas, que hasta el momento este tribunal no ha negado la posibilidad de llevar adelante esta privatización. La pregunta es, ¿qué riesgo imprime el hecho de que se privatice esta gran empresa estatal Eletrobras? ¿Y cómo quedaría dentro de este riesgo una de estas grandes proyectos electronucleares como Angara 3, por ejemplo, que necesita, sí, de la inversión de Eletrobras? Es decir, con una capitalización o privatización, ¿en qué quedaría este proyecto y cuál sería su impacto? Sí, es algo increíble, ¿no? Yo costumo decir que no es tan fácil de creer, de entender, de comprender, como es difícil de creer lo que están haciendo no solo con el sistema eléctrico brasileño, pero con todas las riquezas que tenemos acá en Brasil. Este gobierno totalmente antinacional, ¿no? Está de forma muy ofensiva, haciendo los intereses más violentos nacionales, de capitalistas nacionales e internacionales, de saqueo de nuestras riquezas, de una forma totalmente irresponsable, ¿no? Nosotros acá hacer aquí un resgate un poco anterior al momento que estamos viviendo, desde los años 90, cuando se empezó la privatización del sector eléctrico brasileño, nuestra convivencia con este sector se tornó un infierno, porque desde ahí la participación privada en este sector industrial, el sector eléctrico, tornó como una rutina los apagones, los blackouts, una sucesiva política de reajuste de las tarifas. Mira, a punto que hoy en Brasil hay una duda ahí si tenemos la quinta o la segunda tarifa de energía más cara del mundo. Este es el presente que la participación privada hizo con los brasileños en los últimos 25 años, ¿no? Una pequeña participación. Ellos tienen hoy cerca de 30-40% de toda la industria eléctrica brasileña, con la posibilidad de adquirir a Eletrobras. Ellos tendrán ahí un 100%, 90-100% de toda matriz, de toda la industria eléctrica brasileña. Producción, transmisión y distribución. Mira, este escenario es incalculable, imprevisible. No hay cómo estimar las condiciones de operación, o sea, la manutención del sistema, la operación del sistema, mismo con la cuestión de las tarifas. Mira,
Ahora, Leonardo, en todo este contexto, cuando tú nos hablas del coste de tarifa de energía eléctrica, con esta capitalización o privatización, cual sea que se le dé el nombre, se daría un 70% fuera del país, es decir, un manejo privado del 70% y tan solo el restante para el mercado interno, es decir, para un manejo por parte del gobierno. A esto hay que sumarle la indemnización de los trabajadores de Electrobras en caso de que se dé la capitalización o privatización, y hay que sumarle además el riesgo que tendría la no participación del gobierno. ¿Esta crees que es calificada como una medida económica o política cuando se acercan ya las elecciones presidenciales? Sí, es una medida política no sentido de agradar las élites, ¿no? Que acá en Brasil nunca tuvieron un interés nacional, ¿no? Hay una característica de las élites brasileñas que es tomar, es saquear nuestras riquezas para explotar. Esta es la práctica de ellos, ¿no? Pero yo gustaría, Paula, de insistir en la primera pregunta. Mira, estamos hablando de riesgos básicos, apagones y elevación de la tarifa. Usted preguntó sobre las usinas termonucleares. Mira, estos sectores privados no tienen responsabilidad, capacidad técnica ninguna de generar, de gerenciar este tipo de equipamientos. Mira, acá en Brasil, hace 25 años también privatizamos nuestra principal compañía minera, que es la compañía Vale del Río Doce. Y 20 años después, tenemos que convivir a cada 5 o 10 años con rompimientos de presas. Rompimientos de presas que es algo muy simple de la ingeniería mundial, ¿no? Pero esta lógica privada no consigue ni mismo mantener en pie las presas. Quizá mantener operando usinas termonucleares. En este riesgo que estamos viviendo, mira, de la sustentabilidad del sistema, de la manutención económica de ese sistema e incluso de la seguridad do punto de vista nuclear, ¿no? Entonces, ellos están haciendo ahí movimentaciones para dejar, incluso sabiendo de las dificultades que tendrán, no solo con las empresas termonucleares, pero también con Itaipu. Itaipu, que es una empresa, aparte brasileña, hacía parte del consorcio Electrobras, están ahí apartando estos emprendimientos justo para dejar a la empresa Electrobras, ¿no?, más leve para ser conducida y saqueada por esses interesses transnacionales. Com certeza, acá en Brasil no tenemos un histórico confiable, ¿no?, seguro de que la gestión privada va a ser exitosa para los intereses del pueblo, para los intereses populares. Con el manejo de la institucionalidad en Brasil, ¿hay riesgo de que la privatización se desarrolle este año? ¿Habría sorpresa de que ocurra así en un lapso tan corto y tan acelerado? Bueno, nosotros estamos movilizados para que esto no ocurra, ¿no? Estamos ahí, nosotros afectados por represas, los afectados por las represas, muchas de ellas construidas por la Electrobras, ¿no? Estamos movilizados juntos con los trabajadores electricitarios y conjunto de todos los trabajadores para impedir que esto ocurra. Pero sabemos que esta agenda, incluso política electoral, ¿no?, es importante para el gobierno, que tienes que demostrar eficiencia para estas élites entreguistas, ¿no?, que es capaz sí de destruir, de dilapidar aún más el patrimonio nacional para intereses privados. Entonces, sabemos que es una batalla durísima, ¿no?, muy difícil, pero estamos muy movilizados y confiantes que vamos a revertir. Mira, Paola, estamos hablando de 60 millones de beneficiarios, ¿no? La empresa Electrobras
es una compañía que llega a casa de todos los brasileños. Entonces, este es nuestro capital social. Precisamos movilizar los afectados, los trabajadores, pero toda la población que será directamente afectada por esta medida, como dije inicialmente, totalmente antipopular, antinacional. Y ahí están las implicaciones, además, que históricamente han marcado en nuestra región de América Latina el hecho de las privatizaciones, que nada bueno ha dejado para la economía de los países y que van siempre en desmedro de la población más desfavorecida y solamente generan intereses y beneficios para las grandes élites. Queremos agradecerte, Leonardo Maggi, por el análisis y por tu tiempo para Telesur. Buenas noches. Muchas gracias y seguimos en lucha. Buenas noches. Es noticia Paraguay. El gobierno de Mario Abdo Benítez ha destituido de la cartera del Interior a su ministro, ahora exministro Arnaldo Guizú, por presuntas conexiones con el narcotráfico. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es noticia Paraguay. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha decidido destituir a su ministro del Interior por presuntos nexos o vínculos con el mayor capo de la droga en el Brasil. Además, ha dicho que esto tendrá que ser investigado. Aquí les contamos. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, destituyó este martes a su ministro del Interior, Arnaldo Guizú, por presuntos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinivius Espíndola Márquez de Padua. La decisión del Ejecutivo paraguayo fue comunicada a través del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Hudeman. Vengo a comunicar que el presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. Esta decisión se sustenta en la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior, que podría verse afectada por los hechos recientes. Por la misma vía, el gobierno de Paraguay informó sobre la designación del nuevo ministro del Interior. El presidente ha tomado la decisión de designar al embajador Federico González como nuevo ministro del Interior. A este respecto, el nuevo ministro del Interior se pronunció sobre la encomienda que recibió del mandatario paraguayo. El presidente de la República me ha asignado el enorme desafío de asumir al frente del Ministerio del Interior en un momento muy delicado. Me dio expresas instrucciones de continuar en la lucha firme y decidida contra el crimen organizado, sus delitos conexos, la ilegalidad, y tomar las medidas más firmes y decididas también para cumplir ese objetivo. Previo al anuncio de destitución, el fiscal paraguayo, Federico Delfino, dijo que investigará los vínculos de Guizú con el narcotraficante.
Expresó el fiscal sobre el caso del exministro del Interior que una de las aristas nuevas de la investigación es que Yusio haya usado una camioneta de la empresa del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola. Por eso se conformó el equipo desde el viernes 18 de febrero, donde asegura el fiscal que Yusio será investigado. Espíndola Márquez de Padua está calificado como uno de los narcotraficantes más grandes de Brasil. Hace una semana fue detenido en Foz de Iguazú durante la operación multinacional Turf. El operativo ganó en notoriedad al filtrarse a la prensa algunas fotos que presuntamente vinculaban al actual exministro con el narcotraficante. De acuerdo con la Fiscalía, el vínculo entre el ex titular del Interior y el presunto narcotraficante daría conclusiones de trabajo de la Secretaría Nacional Antidrogas en el operativo, que dejó fugarse a otro buscado, Lindomar Reges Furtado. Márquez de Padua buscaba convertirse en proveedor de equipos de blindaje y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y de allí su conexión con el recién destituido Arnaldo Yusio. Vamos a sumar la actualidad informativa desde Asunción con Osvaldo Sayas para que nos brinde más detalles y las reacciones que este tema ya está generando. Te recibimos. Saludos desde Asunción, Paraguay. El escenario político en esta nación suramericana hoy se vio convulsionado luego de quien hasta hoy fuera ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Yusio, renunciara tras reconocer que tuvo trato con el narcotraficante más buscado de la República Federativa del Brasil, Marcus Vinicius Espíndola, y que fuera detenido hace pocos días en un operativo de la Policía Federal en la fronteriza ciudad de Foz de Iguazú. Según reconoció Yusio a través de sus redes sociales, él había acudido a la empresa de Marcus Vinicius Espíndola, primero para reparar un automóvil y luego para alquilar otro y viajar al Brasil con la camioneta de este narcotraficante. Esto en medio de ya un clima bastante enrarecido por el cruce de acusaciones que se dan entre movimientos internos del gobernante y conservador Partido Colorado. Un dato resaltante: la esposa de Marcus Vinicius Espíndola es accionista de la Tabacalera del Este, la empresa más grande que tiene el expresidente Horacio Cartes y que fue vinculada hace algunas semanas con la ruta del narcotráfico del Paraguay hacia el Brasil. El mismo Yusio, que fue destituido, había revelado un esquema de contrabando, lavado de dinero y una ruta al servicio de las mafias que estaban vinculadas al expresidente Horacio Cartes. Al mismo tiempo hay un pedido de juicio político en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, por la inacción ante las sucesivas denuncias de vínculos de políticos con el narcotráfico. Esta es la situación en el país, donde analistas coinciden en que las mafias y el narcotráfico han inficionado las instituciones estatales, y hoy se revela esto de manera clara con esta serie de sucesos que se dan aquí en Paraguay. Esta es la información que tengo por ahora desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Osvaldo Sayas, desde Asunción, desde Paraguay. Sumamos al análisis a Juan Martens, criminólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, abogado además que nos acompaña desde la capital. Qué placer recibirlo en Es Noticia. Buenas noches. Buenas noches. Voy a preguntarle de manera puntual, ¿qué coste político tiene no solamente la vinculación por narcotráfico a uno de los hombres más fuertes del gobierno de Mario Abdo Benítez, sino también el hecho de la recarga y responsabilidad que ejercía como ministro del Interior vinculado hoy a tema de narcotráfico? El narcotráfico está haciendo metástasis en Paraguay. Estos hechos demuestran una vez más el gran poder de cooptación que tiene el narcotráfico y que está afectando a altas esferas del poder ejecutivo. Tal vez en lo inmediato no haya un coste político muy elevado, porque tanto la población como el electorado del Partido Colorado está acostumbrado a que sus gobernantes estén vinculados a hechos de corrupción y en los últimos tiempos al narcotráfico. Sin embargo, este hecho es uno de los primeros en que el presidente Mario Abdo, que siempre duda en tomar decisiones, apartó casi de inmediato al ministro del Interior, Yusio, cuando se revelaron las fotografías de él en la camioneta de un narcotraficante cuando iba de vacaciones al Brasil. Incluso los
los directivos de la empresa del narcotraficante desmintieron a Yucio diciendo de que efectivamente era una camioneta prestada y no alquilada, como había dicho primeramente el ministro del Interior, ¿no? Entonces, insisto, esto se da, como ya lo decía Osvaldo Sayas, en un cruce de disputas, de poder entre sectores internos del Partido Colorado que están en plena campaña para definir el candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2023. Y todo esto además se da de manera contradictoria cuando se entablaba una comisión bipartita para poder detener el crimen organizado, sobre todo entre la frontera entre Paraguay y Brasil. ¿Cómo entender estos nexos que hoy salen a la luz y que involucran además fuertemente al Partido Colorado en torno a esta determinación política y que trasciende, sobre todo permea a la institucionalidad del país? Un ministro que además cuestionaba inclusive la propia Bolsa de Valores en sus declaraciones ante el Congreso, que fue duramente criticado al manifestar que la Bolsa de Valores estaba conformada por delincuentes. ¿Cómo entender el contexto y la lectura política en torno a esta situación? Una lectura posible es justamente la disputa entre estas dos facciones del Partido Colorado. Arnaldo Yucio, con un techo de vidrio, se animó a denunciar y con muchas pruebas al expresidente Horacio Cartes, sus vinculaciones con el contrabando de cigarrillos, las rutas para la exportación a gran cantidad de drogas prohibidas, de cocaína, ¿no? Entonces, la reacción que tuvo el expresidente a través de sus medios de comunicación ha sido la presentación de estas fotografías y la vinculación de Arnaldo Yucio con el narcotráfico, ¿no? Sin embargo, Arnaldo Yucio también es conocido ya desde la época de fiscal como una persona que gusta mucho del show, pero que tiene pocos resultados. Entonces, últimamente también se lo cuestionaba con cierto fundamento de que efectivamente se presta más para el performance o para marketing antes que resultados concretos. Recordemos que antes él estuvo en la Secretaría Nacional Antidrogas, él estuvo encabezando todas estas investigaciones en contra del narcotráfico y sin embargo nunca antes había hecho estas denuncias contra el expresidente Cartes. Se da concretamente esta denuncia en el marco de una campaña electoral dentro del Partido Colorado, por lo que se enturbian las legitimidades, ¿no? Pero insisto, la denuncia y las pruebas que arrimó Arnaldo Yucio contra Horacio Cartes tenía mucho fundamento y lo vinculaba fuertemente con un esquema internacional de tráfico y contrabando de cigarrillos. La última pregunta de rigor. ¿Confían en la justicia, en la administración judicial en el país para que prosigan las investigaciones contra el exministro de Interior en este caso? ¿O es que se va a manejar el tema de manera política con los antecedentes que nos ha reseñado esta noche? De ninguna manera hay confianza en el Ministerio Público y para ello nos vamos al análisis retrospectivo de los casos en los que hay condena. La Fiscalía de Paraguay es selectiva, la Fiscalía de Paraguay deja impune a grandes narcotraficantes, a grandes empresarios del crimen y persigue a consumidores, a pequeños emprendedores, ¿no? Entonces, lastimosamente, esto seguramente, una expresión muy paraguaya, es el opareí, irá nuevamente a la impunidad, ya que la Fiscalía no tiene intenciones de dar claridad sobre denuncias graves que se dan en el contexto político paraguayo, sino que con el paso del tiempo los deja impunes y muchas veces el proceso abierto es una estrategia efectivamente para la impunidad y dejar de lado las responsabilidades. Quiero agradecerle, Juan Martens, por habernos acompañado en este análisis oportuno, por su tiempo para Telesur y por la explicación tan puntual en torno a lo que realmente sucede dentro de la crisis, además interna del Partido Colorado, que desvanece el hecho de esta crisis que se genera internamente a días o a meses de los comicios generales en ese país y que además se vinculan a nexos de narcotráfico, un área que ha sido permeada también por parte de la institucionalidad en esa nación. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Así finaliza Es Noticia. Soy Paola Pérez, ha sido un placer acompañarles.